se lucha casa por casa. Europa, años 30. La Gran Guerra había dejado cicatrices profundas. La economía se tambaleaba, el desempleo crecía, y la gente buscaba respuestas. En medio de este caos, emergen tres figuras que cambiarían el curso de la historia, pero no precisamente para bien. Benito Mussolini, Adolf Hitler, Francisco Franco. Tres nombres que evocan dictadura, autoritarismo y represión. ¿Aliados? ¿Amigos? ¿Cómplices? Hoy vamos a desentrañar su historia. Porque aunque a veces se los mete en el mismo saco, la verdad es que este trío calavera tenía más diferencias que similitudes. Empecemos con los orígenes. Benito Mussolini fue el pionero. Ex socialista, periodista, convertido en dictador. En 1922, con su famosa Marcha sobre Roma, llegó al poder y fundó el fascismo. Fue el primero en demostrar que con discursos agresivos, símbolos potentes y violencia política, se podía controlar a un país entero. Luego vino Hitler. Fascinado por Mussolini, veía en él una especie de mentor. Hitler, ex soldado de la Primera Guerra Mundial, frustrado, escribe Mein Kampf desde la cárcel tras un intento de golpe fallido. En 1933, toma el poder en Alemania. Pero él no se conformaba con copiar el modelo italiano, lo lleva más allá. El nazismo no solo era autoritario, era racial, violento, expansionista. Y en España, mientras tanto, el escenario también se preparaba para su propia tragedia. En 1936 estalla la Guerra Civil Española. Francisco Franco, un general conservador, lidera el bando sublevado contra la República. Pero a diferencia de los otros dos, Franco no tiene una ideología clara más allá de restaurar el orden, eliminar a los rojos y devolverle poder a la Iglesia y al ejército. Y aquí es donde sus caminos empiezan a cruzarse. Franco no estaba solo, recibió ayuda, mucha ayuda, de Hitler y Mussolini, aviones, armas, tropas, todo para ganar la guerra. Hitler envía la temida Legión Cóndor, que bombardea pueblos como Guernica, dejando huellas imborrables. Mussolini manda decenas de miles de soldados italianos. ¿Por qué tanto interés? Porque ambos veían en Franco una oportunidad de extender su influencia. Una España aliada, al sur de Europa, sería estratégica. Pero aquí viene lo interesante. Una vez terminada la guerra civil en 1939 y Franco se proclama vencedor. Decide no unirse al eje. Ni a Hitler, ni a Mussolini. ¿Traición? ¿Pragmatismo? ¿Cobardía? La verdad es que Franco sabía jugar sus cartas. España estaba destrozada, no tenía recursos para otra guerra, así que optó por una neutralidad, con matices. Por un lado, le hacía ojitos a Hitler. Por el otro, mantenía un perfil bajo con los aliados. Y así, logró mantenerse en el poder sin arriesgarse demasiado. Eso no significa que no hubo presión. En 1940, Franco y Hitler se reúnen en Hendaya, en la frontera entre España y Francia. Hitler quiere que España entre a la guerra. Franco se hace el difícil. Le pide comida, armas, combustible. Cosas que Hitler no puede darle. La reunión dura horas. Y termina en nada. Hitler, furioso, dice después: prefiero que me saquen las muelas antes que volver a hablar con ese hombre. Y así se rompe el mito del trío unido. En realidad, Franco jugaba su propio juego. Mussolini seguía su cruzada en el Mediterráneo. Y Hitler, cada vez más solo, se hundía en su guerra de destrucción. Mussolini, antes de ser el Duce, había sido un periodista agitador. Su transformación de socialista radical a líder fascista fue, en parte, una respuesta a la confusión de posguerra en Italia. El país estaba al borde del colapso. Huelgas, violencia, inflación. Un caldo de cultivo perfecto para un hombre fuerte. Y él lo supo aprovechar. Su lema: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Palabras que resonaron no solo en Italia, sino también en la Alemania de un joven Adolf Hitler. Porque Hitler no solo admiraba a Mussolini, lo idolatraba. En los años 20, cuando aún era un político marginal, recortaba fotos de Mussolini en los periódicos. Incluso trató de copiar su estilo. El uniforme, los desfiles, la teatralidad. Pero cuando Hitler llegó al poder, las tornas empezaron a cambiar. El alumno quería superar al maestro. Y lo hizo, con creces, en brutalidad, control y ambición militar. Mientras tanto, en España, la República Democrática intentaba sobrevivir. Reformas agrarias, voto femenino, separación Iglesia-Estado,
demasiado rápido para muchos sectores conservadores. Y Franco, disciplinado, religioso, y de pocas palabras, veía en todo eso una amenaza al orden natural. En 1936, cuando se desata la guerra civil, Franco se convierte en el rostro de la sublevación nacionalista. Pero su golpe no habría triunfado sin ayuda exterior. Aquí es donde el trío empieza a gestarse. Mussolini, buscando posicionarse como líder del fascismo internacional, manda barcos, tanques y hombres. Hitler, más pragmático, ve en España un laboratorio. Envía a la Legión Cóndor. El bombardeo de Guernica, inmortalizado por Picasso, fue uno de sus actos más notorios. Este apoyo no fue gratuito. Mussolini y Hitler esperaban algo a cambio, una España aliada, una ficha más en su tablero de dominación europea. Pero Franco tenía sus propios planes. Más conservador que fascista, más nacionalista que imperialista, no estaba dispuesto a convertirse en marioneta de nadie. De hecho, aunque aceptó toda la ayuda posible, una vez ganó la guerra. Puso distancia, no rompió con ellos, pero tampoco se entregó. ¿Cínico? ¿Astuto? Tal vez ambas. La Segunda Guerra Mundial estallaba y Franco se mantuvo oficialmente neutral. Aunque algunos dirían que era neutral hacia el eje, porque sí permitió que miles de voluntarios españoles, la División Azul, fueran a luchar junto a los nazis en el frente oriental. Pero eso fue después. En 1940, cuando Hitler y Franco se reúnen en Hendaya, parecía el momento decisivo. ¿Se uniría España al eje? La prensa alemana ya lo daba por hecho. Pero no. Franco llegó a la reunión con una lista interminable de exigencias: comida, petróleo, armas, territorios africanos. Peticiones imposibles en medio de una guerra mundial. Algunos historiadores creen que lo hizo a propósito, que Franco sabía que Alemania no podía cumplir y así tenía la excusa perfecta para no comprometerse. Entonces, ¿fueron realmente un trío calavera? Tal vez sí, pero no un equipo. No fueron los tres mosqueteros del fascismo. Fueron tres hombres autoritarios, sí. Tres símbolos del desastre que ocurre cuando el poder se concentra y se alimenta del miedo. Pero también fueron tres formas distintas de dictadura, con alianzas ocasionales y desconfianzas constantes. Su legado hoy sigue siendo tema de debate, de libros, de documentales y, lamentablemente, de nostalgia en algunos rincones. Pero hay algo que la historia ya dejó claro: el precio de sus regímenes fue altísimo. En vidas humanas, en libertades, en memoria. Y por eso, más que un trío calavera, tal vez fueron un trío de advertencias. Tres señales de alerta que, con nombres distintos y métodos diferentes, nos siguen recordando lo frágil que puede ser la democracia, y lo fácil que es perderla cuando el autoritarismo se disfraza de salvación. Si te interesó este viaje por la historia menos contada, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Tenemos más contenido donde analizamos los rincones oscuros del poder, las figuras más polémicas de la historia, y las lecciones que aún hoy podemos aprender de ellas. Y si te quedaste con ganas de más, échale un ojo a nuestros otros vídeos que seguro te van a interesar. Nos vemos en el próximo.